en este espacio informativo, lo cual es un lujo para nosotros poder platicar con Jorge Septién. Él es presidente de MSPB, Seguridad Privada, también especialista en seguridad y terrorismo. Ha hablado con nosotros en varias ocasiones para ayudarnos a entender lo que está sucediendo alrededor del mundo. Jorge, qué gusto tenerte este sábado aquí en Hola. Grupo Fórmula. Muchas gracias por invitarme. Me siento en casa. Gracias, Jorge. A ver, queremos platicar contigo porque nos has ayudado a entender todo lo que está sucediendo alrededor del Estado Islámico, todos estos temas de terrorismo, pero esta semana vimos un video donde el Estado Islámico pone en una misma canasta a muchos países, 62 países, entre ellos incluye a México, amenazando un poco sobre por la lucha que se está llevando a cabo, por estos bombardeos, todo lo que hemos estado viendo alrededor de las últimas semanas. ¿Qué tan serio debemos nosotros tomar esta amenaza que pusieron en un video hace algunos días? Mira, yo te diría que sí es bastante serio el problema. Sobre todo lo más importante es que nos demos cuenta que el terrorismo es un problema ya globalizado, es un problema que ha evidenciado la magnitud de la violencia, la magnitud de los actos barbáricos que cometen estas personas en pos de imponer sus creencias y su religión. Hoy en día el Estado Islámico sigue una estrategia muy específica de crear un terror utilizando los mecanismos que ya la modernidad nos da, como son las redes sociales, como es la Internet, y obviamente con actos aislados como el que vimos en Francia y otros que hemos visto en otros lugares, pues evidencian que es real la amenaza, no solamente es una publicidad electrónica. Hoy en día México está incluido en este video. México se incluye dentro de los países que representan también una alianza comercial, principalmente una alianza estratégica como vecino del país más importante en comercio nuestro principal socio. Nuestro principal socio, y obviamente también por ser un país que, siendo vecino, pues tiene la oportunidad de ser un canal, un conducto para poder llegar a través de fronteras que están muy permeables y que tienen mecanismos de muy inferior seguridad que las que tiene Canadá o las que tiene Estados Unidos, entre ellos. Yo creo que sí hay que tomar en serio, con prudencia, con pauta objetiva, con una cautela, pero sí el gobierno está obligado a colaborar de manera directa con los organismos internacionales y con los Estados Unidos y sus mecanismos de inteligencia para cerrar filas y cerrar las fronteras de una manera mucho más efectiva. Jorge, también hay que destacar lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos meses. Como tú bien lo comentas, el tema de la migración, viene una migración muy abundante de los países de Centroamérica, entran por una frontera muy porosa, como tú bien lo señalas, lo que pasa en la frontera con Estados Unidos. Vimos a Estados Unidos que esta misma semana emitió una alerta para sus connacionales de viajar en todo el mundo, no nada más por Estado Islámico. Ponen en una misma canasta Estado Islámico, Boko Haram, Al-Qaeda, otros grupos. ¿De ese tamaño es el reto del terrorismo? Sí, la verdad sí es un problema que también hay que ser muy prudentes en no entrar en un pánico, porque desafortunadamente también al final es lo que buscan estos grupos, ¿no? Claro, o sea, el terrorismo, el fundamento es crear terror a través de una serie de actos que provoquen la destabilización de algunos poderes. Entonces, lo más importante es que la sociedad, antes que nada, tome conciencia que sí son un grupo peligroso. Se calcula que son cerca de 30,000 elementos los que integran hoy el ISIS. Es una forma distinta de operar, una ideología que ya se establece como un califato, etcétera, pero se puede seguir viajando perfectamente con un territorio, obviamente. Tienen un territorio ya que ocupan, que es cercano a las características o mayores a Inglaterra en proporción. Sí, lo tienen. Tienen armamento poderoso. Petróleo. Tienen petróleo. Gas. Y tienen más de $2,000 millones en la chequera. Que esa es otra cosa. Entonces, no solamente esto es algo importante para declararse como un Estado, sino tienen una estructura
muy curiosa, muy complicada de entender para el mundo occidental en materia de lo que es un califa, lo que es un líder religioso que tiene un proceso de adoctrinamiento, que tiene un proceso de crear en base a su religión y las creencias un perfil inclusive suicida en muchos de sus miembros. Entonces yo lo que te diría es, los ciudadanos tenemos que ser conscientes, responsables de que se debe poder viajar a cualquier parte del mundo de viaje en materia de turismo y de negocios, evitando obviamente los países que tienen una violencia extrema, como son las zonas de guerra, los del Medio Oriente, algunos países de África, pero la realidad es que tenemos que ser más prudentes en tomar una conciencia de prevención. Y este es el mensaje que yo quisiera dar. Los ciudadanos hoy, ante la realidad de la problemática del mal que está afuera y que pasa en todos los países, tenemos que tener una vida con conductas más seguras, conductas de prevención. ¿Qué podemos entender por eso, por conductas Mira, más seguras? desafortunadamente el ser humano ha perdido la capacidad de estar alerta. Todos los animales en la naturaleza tienen conductas de alerta. Y esto quiere decir que todos sus sentidos y todos sus mecanismos de defensa y de sobrevivencia los tienen en pos de vivir, no con pánico ni con miedo, pero sí de estar alertas. Y el ser humano, desafortunadamente, con esta modernidad y la cotidianidad, perdemos la capacidad de darnos cuenta de lo que sucede en nuestro entorno. Entonces, la seguridad implica retomar esa conciencia de estar alerta. Dos, aprender los mecanismos y las pautas de seguridad, las pautas de prevención, tener un plan personal y familiar y empresarial en materia de tu seguridad. Y esto contempla tres aspectos fundamentales. ¿Qué tengo que hacer para que no me pase algo? Y eso se llama prevención. ¿Qué tengo que hacer para decirle al enemigo posible que estoy preparado y que lo puedo detectar y contener con oportunidad? Y si falla esto, tener un mecanismo de respuesta. ¿Qué voy a hacer si sucede un fuego? ¿Qué voy a hacer si sucede un asalto? ¿Qué voy a hacer si sucede una balacera en un cierto lugar? Entonces, esto habla de un plan y hay que estudiarlo y hay que aprenderlo y hay que dirigirse con personas. Y comunicarlo, como dices, claro, con nuestro entorno. Esta es una labor de equipo. Las sociedades están obligadas hoy a trabajar como equipo. Las sociedades en todo el mundo no pueden pensar que papá gobierno es el único que va a provocar la seguridad dentro de una sociedad. La sociedad tiene que ser copartícipe, tiene que ser respetuosa en trabajar con sus gobernantes para definir modelos de protección, tanto el gobernante en lo que es su responsabilidad como seguridad pública y el gobernado en su seguridad privada, que quiere decir de las puertas para adentro en mi casa, ¿qué tengo que hacer para vivir mejor? Y reportarlo a las autoridades cuando observe algo irregular. Jorge, estamos platicando con Jorge Septién, él es especialista en temas de seguridad y terrorismo. Aprovechando tu estancia en este estudio este fin de semana, ¿qué tan serio fue este encontronazo que se dieron entre Turquía y Rusia con el derribo de uno de sus aviones rusos el argumento fue de que había invadido territorio, había invadido cielo turco, que había sido amenazado, bueno, no amenazado, pero sí alertado por más de 10 ocasiones que saliera del cielo, lo derribaron 2 cazas turcos. ¿Esto qué señal le manda al mundo? Porque primero vimos como un gran bloque luchando contra el Estado Islámico y hoy vemos que ese bloque no está ni tan grande ni está tan sólido como habíamos pensado. Así es, yo pienso que es muy desafortunado el evento, es un evento que complica todavía más las condiciones ya de esta situación del Medio Oriente y todos los actores cómo se relacionan. Creo que el involucramiento de los rusos sobre territorio sirio de por sí ya es una condición complicada, porque obviamente entenderemos que al tener nosotros el atentado de Francia y declarar los franceses que van a mandar y reforzar sus bombardeos y ataques sobre objetivos terroristas en esas regiones, pues se suman los rusos y todavía hay una coalición que también involucra a los americanos. Entonces, el coordinar toda una serie de factores bélicos en el aire, en tierra, con distintos idiomas, sin todavía tener una definición específica de un mando único, es sumamente complicado. Yo pienso que lo que pasó con el avión es desafortunado. A veces pensaría, desde mi hipótesis muy personal, de que fue un error de protocolo, que no siguieron los protocolos correctos para poder alertar a este
avión, aunque lo han estado diciendo. ¿Es válido que un país derribe un avión si se mete en tu espacio aéreo? Sí, sí es válido, obviamente, y de hecho lo hemos visto inclusive en Venezuela, cuando los aviones que cargan droga o se presume que cargan droga invaden los territorios. Todo país tiene derecho a través de usar sus mecanismos, pero debe ser observante de protocolos técnicos, tácticos e internacionalmente pactados para lo que esto es. ¿Qué quiere decir? Que se tiene que avisar al piloto de esta situación. Se dice que hubo avisamiento o hubo alertamiento radial, pero también cuando tienes una condición como la que vimos ahí, donde tienes aviones en un contexto en donde obviamente tienes la oportunidad de emparejar el otro avión y hacer todas las maniobras que se hacen para que el piloto se dé cuenta de que está ingresando en una zona complicada y que de no hacerlo tendrá que ser o escoltado abajo a piso o tendrá que ser derribado. Eso es definitivamente. Obviamente, pues prende la mecha en una situación sumamente complicada y pues los rusos nada fácil de lidiar con ellos, pues están muy molestos, ¿no? Pues ese es el gran tema. Y también, Jorge, lo que se ha vivido últimamente en Bélgica, prácticamente un estado de excepción. No hay, cerraron el metro, 60 y tantas estaciones, prácticamente todo su sistema se murió por algunos días la actividad comercial dentro de Bruselas. ¿Está correctamente tomada la decisión? ¿A ese nivel se tiene que llegar para resguardar la seguridad de los ciudadanos? Mira, ¿de ese tamaño es esto? Tristemente yo te quisiera decir que si el gobierno belga actuó de esa manera, y yo tengo por otras fuentes conocimiento de que fue una acción valiente pero prudente, porque no hay células que no han sido desarticuladas, hay células terroristas que están siendo perseguidas por la autoridad, que están investigadas. Los organismos de inteligencia tenían información muy precisa de que se podía causar un segundo golpe, y dentro de la metodología terrorista muchas veces tendremos que entender que existen lo que se llama el acto primario y el acto secundario. El acto primario es un golpe fuerte que conmociona a la sociedad, que distrae a las autoridades, cuando a lo mejor el acto secundario es el más importante. Claro. Y ese acto secundario es el que le da mucho mayor relieve, mucha mayor consecuencia a la acción primaria. Entonces, no sabemos de qué tamaño pudiera haber sido esta acción, y obviamente el gobierno tiene la responsabilidad primero de resguardar su sociedad, de poner en un lugar seguro como las casas a que la gente se resguarde y desmantelar ese ataque posible que estaba fraguándose, ¿no? Pues Jorge Septién, qué lujo, qué gusto poder platicar contigo, presidente de MSPB Seguridad y también especialista en seguridad y temas de terrorismo. Muchas gracias, Jorge. Al contrario, ustedes por invitarme aquí a esta reunión. Gracias. Es Jorge Septién, especialista en temas de terrorismo y de seguridad.